Hoy os traigo un café diferente, pero para que te pueda presentar a la invitada de hoy, quiero que escuches lo siguiente que te voy a leer. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender y lo que entiendes, existen 7 posibilidades de no llegar a ningún lado. Y alguno dirás, ¿ves? Eso es lo que me pasa a mí con mi pareja, o lo que me pasa con mi jefe, o con mi padre es todos los días. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, de cómo podemos conseguir tener conversaciones con la gente, evitando o consiguiendo comunicarnos con una comunicación no violenta. Sobre todo, no evitando los conflictos, sino a lo mejor aprendiendo a afrontarles, porque los conflictos, por mucho que queramos chasquear los dedos, no van a desaparecer. Y si pretendes hacerlo, tú sigue insistiendo que si lo consigues, te pones en contacto conmigo para que me lo cuentes en el podcast. Nos va a hablar de ello, de la comunicación no violenta, una profesional que lleva muchos años, muchas terapias, muchas situaciones individuales para poder conseguir trabajarlo. Os presento a Elena Dieguez. Muy buenas, Elena. Buenos días, Rosa. Me encanta cómo lo has introducido. ¿Qué es la comunicación no violenta? Pues mira, lo voy a resumir en una frase. Bueno, la comunicación no violenta es una herramienta, es una metodología, ¿vale? Que nos ayuda a desarrollar la comunicación relacional, sobre todo como habilidad en la vida, para mí imprescindible, en cualquier ámbito, personal y profesional, y que tiene como propósito lo siguiente: ayudarnos a entendernos mejor, ¿vale? Un mejor entendimiento entre las personas para buscar un bienestar común. Claro, alguien dirá, si yo me entiendo perfectamente, ¿por qué voy a tener que buscar la comunicación no violenta si es mi pareja quien no me está entendiendo absolutamente nada? Ya, pues esa es la primera persona que tendría que empezar a explorar la comunicación no violenta. Cuando aseguramos tan taxativamente, que yo lo hacía antes de conocer esta herramienta, yo lo hacía en muchas ocasiones, tiraba balones fuera y era mi pareja que no se enteraba, mi hija que no acababa de, bueno, la adolescencia, que no sé qué, mi madre que por aquí para allá, pero yo no, yo me explicaba perfectamente y solo me faltaba pintarlo de colores. Hasta que descubrí la comunicación no violenta, empecé a profundizar en ella y descubrí que dije, Elena, guapa, ponte tú primero a aclararte, porque entenderse a uno mismo, fíjate, entenderse a uno mismo es un ejercicio de introspección muy profundo, que me atrevo a decir que nadie nos ha enseñado a hacer. Nadie, porque esto no está incluido en ningún sitio, no hay en ningún currículum escolar existe la asignatura de la comunicación interna, por ejemplo, del diálogo interno. Nadie nos enseña desde chiquititos, o por lo menos voy a hablar en primera persona. A mí nadie me enseñó a mirar hacia adentro y a ser capaz de armar ese rompecabezas interno que está conformado por un montón de piezas que muchas veces mezclamos y que creemos que comunicamos con mucha claridad hacia afuera, pero que está muy lejos de ser claro nuestro mensaje. Claro, y aquí la primera persona diría, pues es que yo no insulto, Rosa, mi comunicación no es violenta porque no insulto, porque no le pego, porque no le No, amenazo. A lo mejor teníamos que conseguir aclarar qué significa violento, porque claro. tu tono puede resultar más alto. Tú dices, es que yo hablo así, yo tengo este tono, pero a mí me está resultando violento el tono que pueda utilizar otro. Vale, vamos a echar mano de un listado del que yo siempre he hecho mano. Dame un segundito, Rosa, porque esto, claro, el término que Marshall Rosenberg fue un doctor en psicología clínica estadounidense que fue el padre y creador de la comunicación no violenta como metodología, se lleva aplicando en muchísimos ámbitos desde el año 1960, ¿vale? Mm. Es decir, vamos a aterrizar la idea de que esta es una herramienta o metodología que se lleva utilizando más de 60 años y que Ujú. incluso ha estado presente. Marshall Rosenberg era mediador en conflictos y él estuvo gestionando conflictos en la guerra de Yugoslavia entre israelíes y palestinos utilizando la comunicación no violenta, ¿vale? Esto os lo digo para que veáis el alcance que tiene como herramienta o metodología. Hay muchas personas que por el nombre que Marshall Rosenberg decidió ponerle a la metodología en sí, directamente ya sienten una resistencia. Ah, pero yo no soy violento, ¿de qué me estás hablando? ¿Vale? El primer paso para desarrollar en nuestra vida una mayor habilidad o capacidad de gestionar, sobre todo situaciones de tensión o conflicto de forma constructiva, es aceptar que no es que seamos violentos, sino que tenemos actitudes y comportamientos desde el punto de vista de la comunicación cargados de energía violenta. ¿Vale? Ujú. Yo nunca apuntaré con el dedo a nadie y decir tú eres violento o yo soy violenta. No, yo no soy violenta, yo soy Elena, y Elena a veces en situaciones de tensión, de desacuerdo, de conflicto, donde mis necesidades y deseos son diferentes de los de la otra persona, etcétera, etcétera, me estimula tanto la situación que por mi boca sale un tipo de comunicación o de diálogo cargado de una energía que tiene que ver con, os leo, ¿vale? A ver si hay alguien que no se identifique en absoluto con ninguno de los comportamientos o actitudes que voy a mencionar. Juicio, crítica, sarcasmo, agresión verbal, exigencia, malinterpretar, despreciar, comparar,
Meter prisa, la indiferencia, castigar, etiquetar, negar, culpar, según qué tono de voz, minimizar, querer tener la razón, cuestionar, lástima, control, no escucha, victimizar, reprochar, quejar, imponer, amenazar, quejarse, ya lo he dicho, me repito, chantajear, el silencio, pero cuando es un silencio de estos despreciativos, castigador, de no te hablo porque la culpa la tienes tú y yo soy el mejor del mundo. Abusar, manipular, la ingratitud, las luchas de poder, dramatizar. ¿Quiénes de nosotros o de nosotras no se activa desde algún tipo de estos comportamientos o actitudes cuando alguna situación nos estimula, cuando algo nos molesta? En automático me refiero, ¿eh? No señalo a Complicado. nadie como violento, no se trata de que seamos violentos, se trata de que Marshall Rosenberg creó una metodología comunicativa donde nos ayuda a transformar todo esto, porque esto sale de uno disparado como un muelle sin que tengamos que pensar en nada. ¿Se ha considerado alguna persona que no pudiera saltar ese resorte? Porque a veces pensamos, es que Gandhi, fíjate, todo lo que tuvo que aguantar. Bueno, pero en los orígenes de Gandhi, justamente él aprendió a hacer parte de Claro. una comunicación no violenta porque al principio saltaba como si fuera una chispa, ¿no? O sea, tuvo que conseguir hacer aprendizaje. ¿Hay alguien que esto no pudiera conseguir afectarle, el que de repente tuviera un desprecio, un silencio castigador, una amenaza, un chantaje y que no le saltase lo peor de su esencia? Sin trabajo personal, yo no lo creo. Yo no creo que nadie por ciencia infusa, así porque sí, porque nazca ya iluminado. Sería, alguien ha nacido ya, ¿no? Este concepto que tenemos pues de Buda, de Gandhi, de personas que, ojo, que son personas que llegamos a creer que es Ajá. que no sienten por dentro como sentimos el resto de los humanos, no es que no sientan lo que sentimos nosotros o que por su cabeza no se pase un diálogo mental que pueda ser parecido al nuestro en situaciones de estrés, es que han hecho todo un trabajo y un recorrido de desarrollo personal que les ha llevado a un lugar donde ellos eligen de forma más consciente qué respuesta dan a las situaciones donde sienten y piensan lo mismo que tú y que yo, Ujú. que es muy distinto. Claro, esto puede afectarle a todo el mundo. De hecho, hemos visto que no está dentro de la escuela curricular, que no lo tenemos en No. ningún tipo de estrato para verlo, pero ya los niños, su forma de comunicar desde que son muy pequeños, tienen gestos que a veces tampoco puedes enseñarles. ¿Sabes? Yo recuerdo un gesto de mi hijo que Mm. fue su comunicación desde el silencio, desde algo muy gutural, pero totalmente violento, que no aceptó que yo estuviera leyendo mientras estaba tomando la teta y me golpeó el libro Mm. con cosa de 2 meses y me tiró el libro porque yo no lo esperaba. Provocó en mí la sensación de, oye tú, pero tú qué te has creído, chaval, que tienes 2 meses, empieza a adaptarte, ¿no? ¿Cómo les podemos conseguir enseñando? Porque claro, hemos aprendido, a veces les hemos enseñado desde el premio, si tú comes, Ujú. tienes postre. Si sacas buenas notas, te permito ir con los niños. ¿Sabes? Nos enseñamos casi pleno castigo, con lo que nuestra forma de comunicar, incluso Claro, dulce, ya está utilizando parte de esas herramientas chantajistas. claro, claro. Rosa, desde el modelo y el ejemplo, aprendiendo nosotros. Es la mejor forma de transmitirle a un niño un modelo de comunicación relacional no violenta. No hay otra. O sea, los niños, como niños que son, y en esa etapa primaria de vida en la que están, bueno, hay toda una serie de desarrollo que tiene que ver con el cerebro, que tiene que ver con sus impulsos, con su espontaneidad, con el siento y actúo, ¿vale? Es como decir, un niño, en ese ejemplo que tú nos has puesto, ¿no? De pronto es como siento frustración, porque la situación no se está dando del modo en el que a mí me gustaría que se diese y desde ese sentir frustración espontáneamente, sin pensar en nada, ni en cómo va a repercutir mi acción en el otro, ni en mí, ni en nada de nada, actúo, siento y actúo, siento y actúo. Eso es un niño, es un ser humano normal que en esa etapa de infancia, entonces, ¿cómo le ayudamos a que progresivamente, y yo esto a los padres y las madres se lo explico hasta la saciedad una y otra vez, un cerebro de un ser humano se completa en su madurez en el rango de 25-30 años, ¿vale? Con lo cual, esos impulsos a veces que los papás y mamás queremos que los controlen porque ya te he dicho que no hagas esto, porque ya te he dicho, porque ya te he dicho cuántas veces te lo tengo que repetir, siempre digo, bueno, pues ármate de paciencia, porque esto es como la planta del bambú, que la semillita hasta los 7-8 años no crece, pues los niños, los seres humanos tenemos un rango de 25-30 años que si tenemos la suerte de estar rodeados de un entorno adulto maduro y evolucionado, podremos ir progresivamente madurando nuestra propia regulación emocional, pero si no, no. Pues es la cantidad de adultos que hay por ahí que por mucho cerebro completo que ya tienen, siguen Es sin regularse emocionalmente una y se realidad porque siguen. decía, algunos de 40 y 50 todavía no se ha terminado. Claro, quiero decir, esto no es por el simple hecho de crecer como ser humano y cumplir años y que mi cerebro como órgano se complete, es que yo ya voy a adquirir habilidades que me van a permitir frustrarme y no actuar de forma impulsiva.
No, 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 es que eso voy a tener que aprenderlo. El desarrollo de mi cerebro me va a ayudar a desarrollar eso si alguien me enseña. Y la mejor enseñanza que podemos darle a los niños y a los adolescentes es nuestro ejemplo, nuestro modelo, que los adultos aprendan. Yo siempre digo que la comunicación no violenta la tienen que aprender los adultos, que los niños que están en la vida de esos adultos se van a empapar del modelo, que yo con mi hija, que tiene 14 años, no me he sentado jamás a darle una clase de comunicación no violenta, pero mi hija sabe gestionar con 14 años conflictos de forma no violenta, porque me ve a mí cada día pico y pala, aprender y comunicarme desde ahí. Claro, pero para eso los adultos te encontrarás en muchísimas ocasiones que tienen que romper, antes de poder aprender comunicación no violenta, romper una creencia, y es asumir que ellos no lo saben todo, que no aparece su ego o su soberbia o la idea de es que yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque hay un Claro. momento en el que crees que ya lo tienes estar haciendo todo, y yo, por ejemplo, con clientes en pareja, a veces me dicen, no, 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 Rosa, es que no te das cuenta. Lo que quiero es que el otro se dé cuenta de cómo son mis emociones. Y entonces, por más que se lo explicas, no quieren verlo porque tienen los ojos, los oídos tapados. Es solo o es lo que yo digo o me pataleo. Claro, se trabaja paralelamente, ¿eh? En comunicación no violenta, la comunicación no violenta no solo es una metodología comunicativa, donde aprendemos recursos específicos para cómo decir tal cosa o cómo escuchar al otro en una situación determinada. La comunicación no violenta es un trabajo personal brutal. O sea, yo he explorado muchas herramientas y me he trabajado desde muchas perspectivas, y a día de hoy no he encontrado ninguna que alcance niveles tan profundos como la comunicación no violenta. Es decir, aprendes y paralelamente te toca ir trabajando un montón de creencias, te toca trabajar esa parte de nosotros que llamamos ego, donde de pronto, pues eso, te das cuenta de que para nada lo sabes todo, que nos conocemos muy poquito, que tenemos muy poca capacidad de introspección hacia adentro y que nos encanta sacar lo que yo llamo el dedo que acusa. Es como mucho más fácil, entre comillas, parece más fácil ir por la vida. No, el problema lo tiene mi pareja. Yo, que también trabajo con pareja, Rosa, resueno con todo lo que dices, porque es como, no, el problema lo tiene él o lo tiene ella, que es que no se da cuenta, que es que no entiende, que es que tiene que no sé qué. No, el problema lo tiene mi madre, que es que, claro, fíjate cómo me dice las cosas. No, el problema lo tiene mi hija, ¿no? A mí, yo que trabajo con adolescentes, te traen el adolescente a la consulta, en plan de aquí te lo dejo, ¿no? Repáramelo, pónmelo como yo quiero, es decir, déjamelo a mi gusto y luego me lo devuelves. Claro, yo no trabajo de esa manera. Lo primero que le digo a los padres siempre es, no, no, yo no voy a trabajar con el adolescente, yo voy a trabajar con toda la familia. Digo, o tú estás dispuesto a pasar por aquí y a aprender técnicas también y a trabajarte la parte que te toca, o no, o rechazo los casos, porque es como decir, esto es culpar a uno, es decir, poner todo el peso sobre uno, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer un trabajo de humildad. Es que el primer paso, como te decía antes, es aceptar, y no todo el mundo está dispuesto a aceptar que utiliza comportamientos violentos. Que la violencia no solo es que te peguen un puñetazo, una agresión física, la violencia no solo es que te insulten. Es que a día de hoy, Rosa, por desgracia, yo creo que aún tenemos mucho camino que recorrer en lo que son las relaciones humanas, personales y profesionales, porque hay un tipo de violencia que, por suerte, ya hoy identificamos claramente, es decir, nadie duda que si te pegan eso es violencia, o que si te agreden verbalmente desde ciertas palabras eso es violencia, pero todavía a día de hoy están muy normalizadas muchas de las actitudes que os he mencionado antes, con lo cual, como las tenemos muy normalizadas y muy aceptadas, nos parece normal que cuando un ser humano se cabrea, hable de una determinada manera. No, claro, es que me he cabreado, y encima lo justificamos y culpamos al otro. Es como, tú has hecho que yo te acabe diciendo lo que te acabo de decir de la forma en la que te acabo de decir. Es como decir, ojo, un momento, que lo que sale por mi boca es responsabilidad mía. Voy a Entonces, jugar de Pepito Grillo. venga, va. Entendiendo todo lo que estás contando, Taleb te diría en el libro Antifrágil es que es necesario que se pueda ejecutar en ocasiones la violencia, porque eso va a generar la situación de que alguien frente a un estrés pueda conseguir romper, salir de su zona de confort y también Ajá, pueda conseguir defenderse. ajá, Entonces, si les metemos una burbuja en la que sepan que la comunicación no violenta pudiera ser el único recurso para hacerlo, ¿cómo sabemos que esa población va a evolucionar? Y te lo digo porque el otro día leyendo, ajá, a mí me chocó mucho ver la necesidad de las guerras. Y entonces yo dije, hostias, ¿en serio? ¿Necesidad de las guerras? Espera, 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 esto tengo que volver a leerlo porque en mi cabeza no está dando para tanto. Pero ajá, hablaba de evolución, hablaba de mejores especies, que las ajá, situaciones de crisis, yo que sé, que un avión de repente explote y mueran 200 personas, es una putada para esas 200 personas y sus familiares. Pero para el resto de la población social tenemos más seguridad la próxima vez que nos montemos en un avión. ajá, ¿Cómo podemos claro. conseguir defender? Claro, ¿cómo podemos conseguir defender
que, no lo sé, es que de repente cuando has hablado ha sido como, me ha venido la idea de que el dinero, la gente dice es bueno, es malo, y el dinero no es bueno ni es malo, depende de la utilización que se haga, porque asumimos siempre que la violencia puede ser mala y que a lo mejor ciertas técnicas, no sé, si nos pueden permitir que alguien que nos falta el respeto también active en mí la sensación de decir, no, este es mi límite, no te voy a faltar el respeto, porque está muy bien que el otro no me falte nunca el respeto, está genial, pero si no me le llegase a faltar, yo podría descubrir hasta dónde está mi límite. Claro, es que, a ver, mira, lo primero es que la comunicación no violenta no te lleva a convertirte en una persona que hablas todo el rato en un tono súper amable y súper bajito. Creo que a veces hay gente que no conoce esta metodología y yo digo, la gente que no la conoce y nos escucha hablar o explicar un poco sin conocer mucho, digo, yo creo que hay gente que se imagina que somos una especie de comunidad de personas muy raras que hablamos siempre en un tono súper Tipo amable secta, ¿no? y que cuando nos enfadamos somos capaces de decir, jo, es que me he enfadado, es que verás, bueno, te lo digo amable, de forma no violenta. Esto no es comunicación no violenta, ¿vale? La comunicación no violenta tiene que ver con la honestidad, con la autenticidad, no quita nada de la ecuación, ¿vale? Yo ahora al escucharte pensaba, ¿no? Lo que he escuchado muchas veces, ¿no? Que si no existe la oscuridad no puedes apreciar la luz, ¿no? Que tiene que, como que en el mundo existe de por sí en la vida un cierto equilibrio entre lo que llamamos bueno y malo o violento o no violento, que es ese equilibrio el que nos permite también, ¿no? Valorar la luz, valorar lo no violento, ¿no? Que es como decir, en una conversación donde de repente alguien empieza a utilizar insultos, por ejemplo, para dirigirse hacia ti y de pronto tú internamente te conectas y ves que eso te está estimulando, que estás empezando a sentirte mal, que sientes molestia, enfado o lo que sea, ¿vale? Y haces esa lectura interna de decir, mira, para mí dentro de las relaciones humanas el respeto y la consideración a la hora de hablarnos tiene mucha importancia y entonces expresas un límite, ¿vale? Un límite muy claro que está movido internamente por esa sensación de esto no, esto no. Y entonces, ¿qué sucede, Rosa? Que no aprendemos comunicación no violenta para cambiar lo que está sucediendo, ¿vale? Es decir, yo no le digo a alguien que no para controlar el hecho de que ya nunca más esa persona me insulte. Mi expresión del no tiene que ver con mi propia capacidad hacia mí misma de protegerme, de defenderme a mí, de sentir que yo puedo expresar un límite, que yo puedo ponerle voz a que no me gusta escuchar insultos dirigidos hacia mí y que incluso en un momento dado, si la persona sigue, yo puedo utilizar el recurso de la retirada y decir hasta aquí, yo llego hasta aquí y la conversación conmigo no continúa y me voy, ¿vale? Es decir, no se trata de utilizar la comunicación no violenta para cambiar en el mundo todo lo que considero violencia o para que el mundo cambie a mi gusto. Se trata de que yo practico la comunicación no violenta porque siento que es algo coherente conmigo, que me ayuda a vivir esa luz dentro de la oscuridad que puede haber y que yo no tengo la capacidad de quitar la oscuridad, incluso que quizás la oscuridad es necesaria, como dices tú, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que idealizar un mundo donde todo el mundo hable en modo no violento? No, yo he conectado mucho con eso. Yo, en mi vida, en la que me está tocando vivir ahora, para mí tiene sentido, con lo cual yo lo activo desde ahí, sin buscar que eso me va a llevar a conseguir un mundo con 8.000 millones de personas en el planeta hablando sin juicio ni crítica. Mi cerebro sigue pensando en formato juicio y crítica, ¿eh? Lo que pasa es que yo intento cuando me sale y puedo que eso no salga por mi boca, que cuando sale por mi boca sale en otro formato, porque es coherente conmigo, porque me hace sentir bien a mí, porque me ayuda a mí a tener el tipo de relaciones que quiero. Y tu coherencia podría ser evolutiva y lo vengo a traer a coalición de... Ayer empecé a ver una nueva serie, la de Last of Us. Ay, yo la tengo ahí pendiente. Empecé a verla, o sea, empecé a verla. Y entonces, claro, a veces cuando te dedicas al tema de la terapia, la mentalidad con la gente, yo no puedo quitar el pensamiento de por qué se llega a hacer una cosa y otra, ¿no? Entonces, hay un sketch así como muy guionista que pone como habiendo formado parte del ejército, ¿no? Habiendo formado parte del equipo y es como estás a la defensa y de repente las cosas cambian, sientes que tu propia coherencia no tienen que ser los demás, sino que tiene que ser tu propia vida y la de tu gente, y eres capaz de poder decir, en tu coherencia, pásales por encima, ¿no? O sea, y entonces es una lucha que yo tengo en la cabeza de si la... Sé que la coherencia es evolutiva, pero cómo a veces puede llegar que esa coherencia evolutiva en ese momento es su máxima no violencia desde donde está expresando sus emociones de luchar por los demás. ¿Es coherente lo que piensas hoy? ¿Podemos saber que dentro de 10 años nos contemos otra cosa distinta o esto va a mantenerse igual aunque tengamos nosotros otro pensamiento? Claro, es que yo cuando hablo de coherencia no me paro en el nivel mental. Para mí la coherencia desde la comunicación no violenta tiene que ver con encontrar una parte de mí mucho más profunda desde donde yo actúo, desde donde yo hago las cosas.
¿vale? Ese desde dónde y para qué. Mis pensamientos, es decir, yo no soy dueña de mis pensamientos. Yo cuando exploro cuando en mi escuela, en los cursos hablamos del nivel del pensamiento, la comunicación mental, a mí me encanta la neurociencia, soy un poco friki también de la neurociencia, entonces por ahí hasta donde he podido explorar y aprender, ¿no? Y es decir, mi cerebro es un constructor de pensamientos constante y continuo, tenemos toda una programación mental ahí metida también a nivel inconsciente. Yo me refiero a una coherencia mucho más profunda, es decir, es como una especie, claro, la coherencia, para mí hay conceptos son difíciles de definir con palabras, pero es como una sensación de integridad interna, como una sensación de certeza interna, ¿vale? Es decir, cuando yo actúo con coherencia, la de hoy, ¿vale? Cuando yo hoy me siento coherente, que quizás dentro de un tiempo, actuando desde donde hoy me siento coherente, no me siento coherente. Yo parto de la premisa que estamos constantemente en cambio y evolución, que la vida es un flujo constante que está en movimiento, que no hay nada estático. Por mucho que nos empeñemos en que las cosas se queden estáticas, pues es pelearnos contra lo natural. Pero si cuando yo actúo hoy desde mi coherencia, desde ese lugar donde yo me siento íntegra, hay una especie como de seguridad interna, como de certeza interna, de que para mí hoy está bien desde ahí. Es que no necesito ni dar muchas explicaciones, ni que desde fuera alguien me diga, Elena, qué bien. Es como que desaparece ese deseo o esa especie de necesidad que no es tal, porque no es una necesidad humana. Vamos por la vida buscando aprobación externa y un ser humano no necesita aprobación externa como necesidad humana. Tenemos necesidades de reconocimiento y valoración, pero dirigimos hacia afuera el foco. Entonces, tiene que ver con algo profundo, con una especie de certeza interna, que es como yo actúo desde ahí y yo me siento yo. Es como, esto soy yo, esto es mi identidad o esto es lo que yo quiero explorar, esto es lo que a mí me hace sentirme por dentro en el lugar que quiero ocupar, no sé, le estoy poniendo palabras intentando que igual a riesgo de que quede todo un poco confuso, o haya gente que igual me escuche y diga, ¿qué está hablando esta mujer? Pero es como, no es una coherencia de, bueno, esto es lo que pienso y lo que pienso yo, no, es decir, lo que pienso y lo que siento va fluctuando. En comunicación no violenta intentamos llegar más allá. Hay como diferentes niveles que exploramos dentro de la comunicación interna de un ser humano. Entonces está el nivel de comunicación mental, pensamientos, el nivel de comunicación emocional y luego está el nivel de las necesidades humanas. Es el lugar desde dónde y el para qué estoy intentando hacer lo que hago, donde aprendemos a diferenciar necesidades de deseos, que son todos esos impulsos que tienen que ver con lo que quiero y que me llevan a la frustración si la realidad no es como yo quiero y si las cosas no salen como yo quiero. En fin, es un lugar como muy profundo. Por eso te decía antes que yo con la comunicación no violenta a día de hoy es la herramienta que he explorado que más profundidad me ha ofrecido para poder explorar dentro de mí. Ujú. Imagínate que alguien que nos esté escuchando dice, vale, yo me gustaría saber alguna pequeña clave Ujú, para arrancar, ¿no? Para saber si esto encaja conmigo o no. ¿Qué ujú. claves podrías conseguir darles para que iniciasen un aprendizaje ellos mismos que empiecen a intuir cómo puede ser esa comunicación no violenta a la hora de relacionarse con otros? Vale, lo primero, un ejercicio de autoobservación en el día a día. En el día a día cotidiano, Rosa, tenemos millones de situaciones que nos estimulan. ¿Vale? En comunicación no violenta lo llamamos así, son todas esas situaciones cotidianas desde primera hora de la mañana donde tú te estás preparando y tu hijo va a un ritmo más lento del que a ti te gustaría y de pronto esa situación te estimula se refiere a que tú internamente te sientes mal, enfadado, frustrado, agobiado, cansado, etcétera, etcétera. Cualquier emoción de malestar nos da la oportunidad de mirar hacia adentro en lugar de mirar hacia afuera, ¿vale? Ujú. Y observar, simplemente observar durante unos días. Incluso os invitaría a llevar como una especie de diario, ¿vale? Donde yo voy a intentar observarme sin juzgarme, me voy a observar en los pensamientos que tengo en la cabeza cuando esas situaciones se suceden, cuando mi hijo no va al ritmo que a mí me gustaría, ¿qué pienso? ¿Qué pienso de mi hijo? ¿Qué pienso de mí? Cuando mi hijo no va al ritmo que me gustaría por las mañanas, ¿qué siento? A ver si soy capaz de ponerle palabras, porque Rosa, somos unos analfabetos emocionales tremendos, porque Total. nadie nos ha ayudado a enriquecer nuestro vocabulario emocional. Cuando yo saco listados de comunicación no violenta, cuando sacamos los listados de emociones, bueno, el primer impacto normalmente la gente que empieza se abruma de la cantidad de palabras que existen y que nos ayudan a definir, a comunicarnos con más claridad. Entonces, voy a observarme en esas situaciones, voy a ir apuntando situaciones que me estimulan, ¿vale? Y las voy a apuntar de la siguiente manera. En lugar de, me enfado porque mi hijo se viste muy despacio, voy a poner, cuando mi hijo no se viste al ritmo que a mí me gustaría,
Observo dentro de mí pensamientos, tu. Observo dentro de mí emociones, tu, sin intentar cambiar absolutamente nada. Y observo qué reacción sale de mí. Esto nos va a doler, nos va a escocer, porque vamos a ver reacciones, vamos a ver gritos, vamos a observar palabras despreciativas, vamos a observar manipulación, vamos a observar chantaje, vamos a observar que zarandeo al niño, que lo cojo de malas maneras, que lo cojo desde una energía ya mía de desesperación, vamos a observar mi falta de regulación emocional y mi incapacidad para afrontar esa situación desde una mayor serenidad. Lo primero es esto, para aceptar que no sé, para aceptar que no me lo sé todo, para aceptar que por muy padre o madre que sea, por ejemplo, es decir, esto no viene con un catálogo ya y con unos superpoderes que te hacen gestionar todo. Observad esto y a partir de ahí, quien esté dispuesto a aceptar que quizás hay un margen de aprendizaje y mejora, que me llame. Fíjate que estaba pensando que espero que solo sea una actividad, en el sentido de vamos a fijarnos qué pasa cuando los niños tardan en levantarse. Porque claro, a eso le sumamos a continuación el que se monta en el coche, el vecino que no Claro. bien. O sea, no necesitan un cuaderno, Elena. Es que ya, Una Biblia. es que tenemos, yo a mis alumnos y a las personas que pasan por mi gabinete de terapia, siempre les digo, tenemos un gimnasio diario que desaprovechamos un montón, porque no hace falta esperar a que en la vida te pasen conflictos. Yo que trabajo con los conflictos y la resolución de conflictos, digo, pero si es que somos tremendos, digo, porque esperamos a que, bueno, y tú lo verás, ¿no? A que la relación de pareja vaya fatal, pero fatal para pedir ayuda. Esperamos a tener una enfermedad grave de no sé qué. Esperamos a que nos pasen cosas como muy catastróficas para coger y decir, ay va, espérate, que igual me toca aprender algo, ¿no? Es como decir, pero si tenemos un gimnasio diario donde se dan millones de microconflictos cotidianos que no aprovechamos, que es que el niño no desayuna al ritmo que quiero, que mi jefe me ha dicho no sé qué cosa y me ha sentado mal, que he llamado a mi madre para contarle un problema y me ha acabado contando ella 5 suyos y estoy hasta el moño porque no me escucha como quiero, que mi pareja no sé qué, que el perro no sé cuál. Es como, ahí hay que empezar con los microconflictos cotidianos que en realidad no tienen un trasfondo tremendo de drama ni de complicación. Ahí empezamos en comunicación no violenta Además que positiva. ahí ese microconflicto no será súper grande o no lo entendemos por súper grande porque tenemos que hacer una comparativa, pero cada gotita hace que al Hombre, final, ya a las 8 de la tarde, hayas sumado 300 microconflictos y le mandarías toda la exacto. mierda. Exacto, o que hayas estado el día entero, por ejemplo, en el trabajo, conteniéndote, porque en el trabajo, claro, en el trabajo tengo que poner buena cara, en el trabajo tengo que decir que sí, en el trabajo no pongo límites, en el trabajo reprimo un montón de situaciones reales que me pasan y llego a casa y mi pareja y mis hijos se comen todo con patatas. A esto me refiero, y esto, en el día a día, Rosa, vivimos creyendo que, bueno, ya está, ¿no? Ya está, hasta que de repente un día tu pareja te manda a freír espárragos, tu hijo ya no te habla y dices, pero ¿qué está pasando aquí? Pero ya ha pasado mucho tiempo, con lo cual la bola ya es más grande y entonces no es que no se pueda dar marcha atrás. Si tienes compromiso contigo mismo y te lo trabajas, claro que se puede reconducir, pero nos va a llevar un poquito más de tiempo. Cuando ha pasado ese tiempo, me imagino que una de las emociones que primero afloran es la culpabilidad y luego como el castigo a no tener que perdonarte para poder conseguir avanzar, ¿no? Me imagino que sin perdón, la posibilidad de comunicar de otra manera, de perdonarte a ti, no de perdonar al resto, sino perdonarte a Claro. ti por todas las cagadas cometidas y todos los microconflictos que podías haber conseguido trabajar en tu parte emocional, es difícil continuar. Para mí el perdón, fíjate, tocas un tema que a mí me parece súper interesante. Para mí el perdón tiene que ver con un ejercicio de comprensión profunda, de comprensión desde la compasión, desde la aceptación de la realidad, de que somos seres humanos, que esto es un camino constante en el que todos estamos de prueba y error, de aprendizaje, de conciencia que se va poco a poco ampliando, etcétera, etcétera. Y entonces es un ejercicio muy bonito, muy profundo de amor hacia uno mismo, desde la compasión, desde una comprensión muy profunda que te va a llevar al duelo. Nosotros en comunicación no violenta la culpa no la trabajamos como un sentimiento, la trabajamos como un pensamiento. Es pienso de mí que soy culpable. Es como un juicio que hago de mí misma o de mí mismo. Entonces, cuando pienso de mí que soy culpable, ¿cómo me siento? Me siento furioso conmigo mismo, me siento abatido y súper deprimido porque de pronto me hundo y es como qué horror, qué mal lo he hecho todo. Me siento como me siento cuando pienso que tengo la culpa, ¿vale? O cómo me siento cuando pienso que otra persona tiene la culpa de algo. Lo colocamos en el nivel mental. Y la culpa, tú lo sabes, Rosa, que trabajas también en este ámbito, ¿no? Del acompañamiento, es un anclaje horroroso, es decir, la culpa te ancla, es que no te deja avanzar. Incluso hay personas que involucionan
desde el anclaje en la culpa, ¿vale? Los seres humanos podemos evolucionar, también podemos involucionar desde el punto de vista del desarrollo y de la conciencia. Entonces, en comunicación no violenta trabajamos muchísimo el duelo, la comprensión profunda, la apertura al duelo, que no nos gusta nada. El duelo duele darte cuenta, de repente un buen día, muchas personas cuando empiezan a explorar la comunicación no violenta y empiezan a mirar hacia atrás y dicen, madre mía de mi vida, que llevo 20 años todos los días hablándole a mi hijo de no sé qué manera, totalmente ajeno desde el punto de vista de la conciencia al impacto que esto tiene en él, al impacto que tiene en mí, al impacto que ha tenido en la relación que nos une, con la distancia que se ha generado, y esto duele. Y duele, y el duelo es inevitable. Ahí es muy fácil que te puedas abatir y que de repente digas, pero ¿qué Exacto, tengo por hacer yo, no? O sea, exacto. ahora no sé si tengo tiempo suficiente, porque fíjate todo el tiempo que he perdido, pero es el tiempo que te queda, ¿no? Yo siempre digo que el momento es el momento perfecto cuando surge. Es decir, yo he tenido alumnos en mi escuela y sigo teniendo a personas de 60 años, de 65, de 70. Tuve hace poco a una mujer maravillosa que siendo abuela despertó a este tipo de conciencia. Cuando era madre con sus hijos no, sin embargo, con sus nietos de repente tenía un hijo que cuando le veía, cuando se enfadaba a su hijo, cómo le hablaba a su nieto, se le removían todos sus cimientos. Y entonces, como abuela en ese momento despertó a este tipo de conciencia y dijo, pues ahora, con casi 70 años, quiero aprender para ver si de alguna manera, hasta donde yo pueda alcanzar, desde mi ejemplo, le ayudo también a mi hijo a que a su vez al nieto no le transmita este tipo de forma de comunicarse o de relacionarse, ¿no? Siempre es el momento perfecto. Lo que pasa es que para hacer este proceso de transición hace falta guía, apoyo, alguien que te sostenga, que te acompañe, porque si no, como bien decía Rosa, abrirte de pronto a esta conciencia es que la culpa se te puede comer, la rabia. Hay personas que desde la culpa se van a la rabia, personas que desde la culpa se van a la depresión más profunda. Entonces, para no hacer ese movimiento tan extremo, alguien que te ayude a trabajar eso para que realmente puedas hacer el duelo pertinente y al mismo tiempo ir descubriendo que existe toda una serie de recursos que no has aplicado no porque no hayas querido. Esto es lo primero, ¿eh? Ojo, que nadie usa este tipo de comunicación que os he mencionado por intencionalmente voy a comunicarme desde el juicio y la crítica para machacar a mi hijo, que no, que es que utilizamos este tipo de comunicación porque son patrones de conducta que hemos adquirido a través de los modelos de referencia en los que hemos crecido, familiares, sociales, educativos, que un niño cuando es pequeño no puede elegir, uy, fíjate papá cómo me está diciendo las cosas, está utilizando el juicio, pero yo esto no lo voy a usar. Un niño, el papá utiliza el juicio y absorbe esa forma de comunicarse y entonces ese niño se traslada y su comunicación estará cargada de juicios. Entonces no somos culpables del tipo de patrones de comunicación que utilizamos. Somos responsables en el momento en el que nos damos cuenta de que los estamos utilizando y si queremos cambiarlos vamos a tener que hacer un trabajo de desaprendizaje y de aprendizaje, pero nadie tiene la culpa de nada. Hemos visto esta faceta dentro del ámbito personal, hemos hablado que también se podría utilizar en el profesional y a mí me asalta una duda. ¿Cuántos políticos aprenden en comunicación no violenta? Yo siempre pongo ese ejemplo, Rosa, cuando le digo a mis alumnos o a mis clientes, digo, enciende la tele. Digo, tú enciende la tele y verás cómo te darás cuenta de que estos patrones de los que te estoy hablando están profundamente arraigados también en nuestra sociedad. Digo, porque tú mira cómo se comunican en el Congreso o en el Claro, Parlamento. independientemente del color, te das cuenta Claro, de justamente toda esa rabia, toda esa frustración, el ataque, el chantaje, la manipulación y demás. claro, Y entonces piensas, si tienen que ser nuestros modelos de referencia y aprendemos claro. desde ese tipo de vista, tienen una asignatura antes de llegar al Congreso para que tengan que pasar por comunicación o violencia, porque puede ser un programa a presentar, Elena, ¿eh? Ojalá, Rosa. Bueno, yo aspiro, fíjate, igual de pronto aquí surge un... Oye, que yo voy de asesora. Políticos del mundo que nos escuchen. ¿No? Elena se propone para que hagamos un Mira, cambio. sí, o sea, sí, yo creo que ahí hay una asignatura pendiente que yo muchas veces aquí entre nosotros en esta intimidad que nos ofrece este espacio me cuestiono, ¿no? Digo, pero los asesores de comunicación de esta gente, ¿desde dónde, no? Quiero decir, porque están todo el día a la gresca y a la lucha de poder y desde un tipo de comunicación que está muy alejada de crear sinergias, de crear conexión, de contribuir a que se trabaje por y para el bienestar común, ¿no? Que para eso están ahí de alguna manera. Al mismo tiempo, igual que te digo esto, Rosa, también te digo otra cosa. No vale
todo el rato echar esos balones fuera de, es que fíjate la clase política que tenemos, o es que fíjate los sistemas, ¿no? Hay personas que van por la vida queriendo cambiar auténticos monstruos, ¿no? Sistemas, estructuras muy grandes, que por supuesto que tienen un grado de dominación muy grande o de poder, ¿no? Que nos afecta a todos. Al mismo tiempo yo, y esto es una opinión mía, yo creo que todo esto evolucionará desde el cambio individual. Es decir, que yo me puedo pasar la vida entera, esto es como si me pasó la vida entera, Rosa, quejándome de mis padres. Es decir, no, claro, es que yo fíjate ahora cómo soy como madre, esto es culpa de mi madre, que conmigo digo, ya, pero es que desde ahí no resuelvo nada. Es decir, ¿qué hago? Me consumo todo mi tiempo y energía en convencer a mi madre de que se apunte ella para que sea mi modelo de referencia en las relaciones desde la comunicación no violenta. Pues no, tendré que aceptar que, vale, pues sí, mi madre se ha comunicado como ha podido, bastante tiene con su propia historia también, yo tendré que coger y ocuparme de lo que yo llamo mi metro cuadrado. Rosa, ¿qué pasaría en el mundo? No sé cuánto tiempo tardaríamos, ¿eh? Porque yo esto del tiempo le quito importancia. A veces queremos como que todo cambie muy rápido. Entonces será un cambio evolutivo, generacional, poco a poco. Pero ¿qué pasaría en el mundo si cada persona de los 8.000 millones de personas que somos en el planeta individualmente empezase a mirar hacia adentro? Cada uno a su interior. Y desde ahí a su metro cuadrado. Y en el metro cuadrado yo meto a tu pareja si la tienes, a tu hijo si lo tienes, a tu perro si lo tienes, a tu vecino, a tu jefe. Es decir, ¿qué pasa si yo me empiezo a ocupar de mi comunicación interna, la mía conmigo, que es el punto de partida de la comunicación no violenta? Y desde ahí empiezo a comprobar qué pasa si eso se traslada a la relación con mi hija, la relación con mi pareja, la relación, y confío en el efecto dominó que vamos a construir entre todos, porque yo toco la vida de mi hija toca la vida de su amigo, el amigo de mi hija va a tocar la vida de no sé quién, y así, todo el rato, en lugar de coger y yo decir, venga, que vengo yo aquí con la comunicación no violenta que voy a cambiar el mundo. Yo no puedo cambiar el mundo, pero sí que puedo trabajarme en mí, sí que puedo contribuir a la relación que me une a mi hija, a la que me une a mis clientes, a la que me une a mi marido, a la que me une a mi amiga, a la que me une a mi madre. Y el efecto que eso tiene es tremendo, porque yo no alcanzo a llegar a ese dominó, ese efecto dominó, que van a ir cayendo piezas de, en fin, de la capacidad que tenemos a veces, nuestra capacidad de influir en ese cambio tan tremendo que queremos a veces ver en el mundo. Desde mi punto de vista empieza desde ese metro cuadrado, en el que yo afecto, suelto y confío, porque somos 8.000 millones de personas en el planeta, yo no puedo pretender En esta cambiar a línea gran escala. va un poco la serie documental de Netflix, no sé si la has visto, de Life to Lead, de No la he Vivir visto. para Liderar, pues Ujú. recomendable, son 7 capítulos de vidas de personas que han liderado su vida y entonces Ujú. con su ejemplo han cambiado el del resto, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, todos son encomiables. O sea, a mí uno de los que más Ujú. me llama la atención ha sido el capitán de Sudáfrica, de rugby, Ujú. que solo como con su ejemplo de venir de un poblado en el que no tenía nada que comer, que cogían basura de los contenedores, darse la posibilidad de ver unas herramientas y crecer para poder conseguir estudiar y conseguir que un país luchara para poder ser campeones de Sudáfrica en el rugby y cambiar ese impulso, ese anhelo, a poder Claro. decirles basta ya de que sigamos pensando en blancos y en negros, en quién eran los líderes, han pasado muchas cosas, pero yo desde mi formato voy a trabajar de una forma totalmente distinta, ¿no? Eso es. Eso es. Y desde fuera ves que era un niño que ahora sigue siendo un crío, tiene 20 y tantos años, 30, o sea, sigue siendo un crío, pero cómo está haciendo ese cambio de evolución en un país Claro. importantísimo, ¿no? Aparece, yo es que para los nombres soy muy mala, pero la chica está que está cambiando la ecología en el mundo y se entera que con 7 años que la vamos a dejar un Ujú. poco peor y entonces se está moviendo por todo el mundo para poder Exacto. contarlo. No deja de ser una sola persona y que su metro cuadrado la extendió un poco más, que a lo Eso mejor es. tiene que pensar en un Y metro que, y kilómetro que para pensemos en grande. Claro, que este tipo de ejemplos, Rosa, que a mí me encantan, porque además hay un montón y ojalá en la información a la que estamos expuestos todos los días hubiese más información de este tipo, porque pasan cosas maravillosas todos los días en el mundo y hay gente increíble que hace cosas que son dignas de, de dar a conocer. Que esto, quiero decir, que es totalmente admirable, ¿no? Y ver la capacidad que tiene un solo ser humano, de la capacidad de alcance que puede tener, ¿no? Cuando uno mira hacia adentro y se compromete con uno mismo en lo que para uno tiene sentido y coherencia, ¿no? Que esto no nos reste ilusión y fuerza, porque esto no tiene más o menos importancia que una madre o un padre que decide trabajarse a sí mismo para impactar en la vida de sus hijos y que quizás no tiene un alcance tan sumamente notorio, ¿no? Como cambiar un país o cambiar un... pero que
de verdad, o sea, que un padre, una madre comprometido, un profesor que de pronto se da cuenta de que, oye, como profe también es un referente importante para sus alumnos, un jefe de equipo, un líder, un lo que sea, ¿no? Da igual, es decir, el impacto es que con que impactemos cada uno a una sola persona, imagínate. Me salía el nombre, creo que le tendré por aquí, porque además dije, madre mía, esta biografía me la tengo que leer en inglés. O sea, ¿por qué no la han traducido ya, no? Esa era mi primera reflexión, sobre todo para no perderme absolutamente nada. Es que lo de los nombres y yo no soy muy buena, pero venía a decir, y además es que justamente sale de esa manera, es la ministra de New Zelanda, de Nueva Zelanda, a ver si consigo hacértela, en el que la primera ministra, Jacinda Ardern, no sé si has Ajá. oído hablar de ella ha conseguido, a mí me encantó su historia, porque ella empezó a hacer modificaciones desde su forma de entenderse a ella y poder contárselo a los demás, en una Ujú. comunicación muy no violenta que cuando la oyas dices, yo esta no la puedo reproducir, copiarla y traérmela para acá, te lo juro, ¿eh? O sea, porque empieza a asumir que llega a conseguir ganar porque la persona que va por delante de ella, que está vicepresidenta del partido político, dice, no creo que vayamos a ganar, tiro la toalla. Y entonces desaparece y la toca ocupar su puesto y dice, como vamos a tirar la toalla, seguimos haciendo, ¿no? Ujú. Y la han atacado por mil sitios, Ya. que es la primera ministra quedándose embarazada, que si va a coger la baja paternal, o sea, bueno, unas situaciones súper tajantes, pero ella desde Claro. esa comunicación mantiene todo el rato el tipo y le dice, entiendo tu frustración, yo me frustro, estoy cansada, tengo ojeras, me levanto todos los días, pero esto es una gestión mía. Lo que tú Claro. me cuentas está muy bien, pero es una gestión mía y luego veremos, te voy a enseñar cómo voy a gestionar yo, ¿no? Claro. Y es que ya hay gente que lo está haciendo y que Claro, incluso... por supuesto, claro, que hay gente como yo te decía, esto es comunicación no violenta pura y dura, esa capacidad de empatía que se desarrolla, esa capacidad de no llevarte al terreno de lo personal, de saber que lo que sale de cada uno forma parte de la persona de la que está saliendo y no tiene que ver tanto contigo, esa capacidad de acoger, de entiendo que te puedas sentir de esta manera, entiendo que tú tengas esta manera de enfocar la situación, que tú pienses así, lo puedo entender, al mismo tiempo yo aquí estoy, ¿no? Es como decir, mi realidad es otra, yo estoy aquí, yo estoy desde aquí, yo lo veo así, yo lo veo asado, ¿no? Claro que hay muchas personas que ya de alguna manera practican incluso la comunicación no violenta como tal, como metodología que creó Marshall Rosenberg, no es exclusiva, te quiero decir, hay otro tipo de metodologías o de herramientas que también tienen mucho que ver o resuenan con lo que sería la filosofía profunda de la comunicación no violenta, ¿no? Que tiene que ver con la escucha activa hacia uno mismo, hacia el otro, el desarrollo de la empatía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, por suerte hay muchísima gente Mucho trabajo por hacer, Elena, ¿no? mucho por hacer. A mí lo que me gusta que has mencionado, ¿no? Que son personas, que es que este tipo de comunicación atrae. O sea, hay algo que cuando tú escuchas a alguien comunicarse desde ahí es como un, yo me la quiero traer para mi casa. Es como, qué pasada, qué maravilla. Y es porque hay algo ahí en la esencia del ser humano. Nos llama a esto. Es muy contagiosa la comunicación empática. Igual que la reactividad se contagia, y si tú tienes a alguien cabreadísimo, de, pues acá echando sapos y culebras, es difícil que no, que Ay, internamente no te mueva absolutamente nada. La comunicación no violenta, la comunicación empática es muy contagiosa también, te apetece más. Es como, ¡wow! Qué pasada tener a alguien que te escucha, que tú imagínate una situación en la que tú, por el motivo que sea, eso, utilizas el juicio y la crítica, expresas tu opinión de una manera en la que no te estás dando cuenta, pero ostras, agradable no estás siendo. Y te encuentras a alguien enfrente sereno, empático, acogiéndote, dispuesto a entenderte, diciéndote, pues mira, la verdad es que yo desde donde te escucho entiendo, imagino que me estás diciendo esto por esto y por esto. Mira, al mismo tiempo yo esto lo veo desde aquí, lo veo desde allá. Bueno, es que te deja en el sitio, es que no hay margen de, o sea, ¿qué haces? Te desmonta. Yo esto lo he vivido millones de veces, Rosa. Yo he recibido también muchas veces, me expongo mucho en las redes sociales, entonces hay comentarios de todo tipo y hay gente que de pronto me escucha y es como, ¿no? El típico, pues, que estás diciendo chorradas o lo que dices no tiene ningún sentido. Tú le respondes, yo he hecho la prueba muchas veces de decir, venga, Elena, va, una respuesta empática. Quiero entenderte yo a ti. ¿Qué te ha estimulado? ¿Desde dónde esta respuesta? Quiero verte, quiero entenderte. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué estás entendiendo cuando me has escuchado? La gente se desmonta, se descuadra. Te acaba dando las gracias, te acaba diciendo, madre mía, nunca he tenido una conversación así o no suelo tener conversaciones así, porque estamos acostumbrados a que nos ataquen y atacar. Lo que decíamos, ¿no? Enciende la tele y mira, mira total. nuestra clase política. Entonces,
esto yo lo vivo internamente como un propósito mío hasta donde yo pueda alcanzar y con el alcance que la vida me permita tener, porque yo lo siento muy necesario. Es una comunicación que nos une, Rosa, Qué nos bueno. une. Y los seres humanos estamos sedientos de unión, de conexión. La distancia no nos gusta, pero de forma reactiva la fabricamos, la creamos entre nosotros, cuando en realidad en nuestra esencia está la unión, la colaboración, el disfrutar juntos, el crear juntos, el ayudarnos, el apoyarnos. Cuando vivimos en este tipo de ambientes nos sentimos bien. Cuando vivimos en ambientes muy conflictivos, donde hay mucha tensión, mucho distanciamiento, no nos sentimos bien. Entonces, para mí, esa es la brújula. Es como decir, qué más explicación le buscamos a esto? Tú cuando estás a la gresca con tu pareja, ¿estás feliz de la vida? No, no estás bien. Ya veremos a ver si esa pareja tiene futuro o no como pareja, ya veremos, pero no estás bien. Con lo cual, ¿qué te hace sentir bien? La conexión, la unión, el entendimiento. Y esto, el entendimiento, profundizar en el entendimiento, Rosa, esto nos da para otro podcast, porque confundimos entendernos con estar de acuerdo. No tiene nada que ver. Entendernos es un ejercicio profundo de mirarnos, de vernos, de quiero verte, tú quieres verme a mí y nos vemos, estando donde estamos, sin pretender cambiarnos. Estar de acuerdo es otra cosa. Es como decir, quiero espaguetis, tú también, qué bien, estamos de acuerdo, qué fácil. Ya, pero ¿qué pasa cuando tú quieres espaguetis y yo lentejas y queremos comer juntas? Ahí es donde la vida nos va a plantear el reto. Y entendernos no tiene que ver con que yo te convenzca a ti de que comamos lo que yo quiero o tú me convenzcas a mí. No es esto. Y estamos muy sedientos, Rosa, de entendimiento, de empatía, de escucha real, de que nos vean de verdad, que nos vean más allá de nuestros comportamientos, nuestras actitudes. Eso es comunicación no violenta. Y es... Por eso traemos a gente como tú aquí a este café. De hecho, empezó un poco desde la empatía de poder conseguir entendernos al resto de la gente y que pudiéramos traer poco a poco profesionales que nos den otro punto de vista, porque nadie tiene que ser experto absolutamente en todo, pero sí que tiene parte de obligación de poder entender que existen otras cosas y que se quede con lo que le venga bien. Exacto. ¿Que no quieren conseguir entender qué es la comunicación violenta? Pues no pasa nada. Y últimamente estoy un poco pasota y digo, pues está bien. conseguir entenderla, pues está bien. Está O sea, bien. dicen que dos no discute si uno no quiere, pues al final cada uno decide las consecuencias de su vida y le da un aporte. Mil gracias, Elena, por haber estado aquí con todos nosotros en el Café Inviven. Gracias a ti, Rosa, ha sido un placer. Chicos, comunicación no violenta. Muchos temas todavía que aprender, mucho que rascar, mucho que entendernos, mucho que conocernos a nosotros mismos. Si tú quieres seguir entendiéndote, gracias a las apuestas y los cafés que nos traen profesionales, pues te espero aquí, porque al final ellos lo que consiguen es solo una cosa, y es follarnos la cabeza. Sé que ahora mismo tendrás miles de opiniones dentro de tu cabeza que te dicen, fíjate, ahora reconozco a fulanito, a menganito, peranganito, ¿vale? Pues ahora reconócete a ti un poco más y aprovecha, ¿por qué no?, esa comunicación no violencia. Te esperamos en el siguiente podcast.